Estimados en Cristo, buenos días. Hoy hablaremos de Dios, de su existencia y su naturaleza. Sobre el tema de su existencia no vamos a perder mucho tiempo. Nosotros los cristianos no tenemos ninguna duda. Creemos que lo hay por fe. Pero en la Biblia podemos ver declaraciones rotundas sobre que Dios existe. Por ejemplo, Moisés, Deuteronomio 6:4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En Nehemías, capítulo 9, versículo 6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. David, en el Salmo 18, versículo 31, porque ¿quién es Dios sino Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? También David, en el Salmo 86, versículo 10, dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. En Isaías 37, 16, dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. En Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Habla el mismo Señor Jesús. Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 30, porque Dios es uno. También Pablo, en el capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. También Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero a pesar de todas estas declaraciones rotundas, estamos en un mundo donde domina el materialismo, el ateísmo, sin tantos sismos como queramos, y niegan creer en Dios. Y como alguien ha dicho, tanta fe ejerce en creer que lo hay como en creer que no lo hay. Y sustituyen a Dios por la ciencia, y a la creación la sustituyen por la evolución, la casualidad, el azar, etc. Cualquier cosa menos aceptar que Dios existe. Porque si lo hacen, se comprometen. Y así piensan ellos que se libran del juicio y la condenación que Dios ha determinado para los que no creen. Bien, continuamos y hablamos de la naturaleza de Dios. Al comenzar ese tema, Ernesto Trenchard, en su libro Doctrina Bíblica, dice lo siguiente: al examinar las declaraciones bíblicas en cuanto a Dios, existe el peligro de perdernos en conceptos teológicos abstractos, tan sublimes que nos dan vértigo en lugar de consuelo. Por eso hemos de dar tantas gracias a Dios por haberse revelado en su Hijo, el Señor Jesucristo. El apóstol Juan, en sus escritos, hace 3 declaraciones que nos escriben a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: Dios es luz. También en la primera carta de Juan, capítulo 4, 8, y también en el 16, dice: Dios es amor. Vamos a explicar un poco estas 3 declaraciones. Veamos primero: Dios es espíritu. El apóstol Juan, como ya hemos dicho, en su Evangelio, capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Esto quiere decir que no tiene partes corporales ni limitaciones materiales. No se haya limitado por la naturaleza que Él creó,
siendo a la vez trascendente e inmanente. Esto quiere decir que está por encima de todo lo creado, siendo al mismo tiempo principio vital y espiritual que obra dentro de todo. El hecho de ser espíritu implica también su omnipresencia y omnisciencia. Veamos ahora la frase Dios es luz. Y lo es. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. También podemos ver en Santiago, capítulo 1, 17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y en el Evangelio de Juan 1, 4 al 9, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En Dios no hay sombra de maldad ni de engaño. Solo se conoce la justicia como reflejo de su ser. Dios es santo, perfecto. La santidad es su misma esencia, como vemos en Isaías capítulo 6, versículo 3, que dice: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O como vemos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, y dice: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. O en Primera de Pedro capítulo 1, 16, que dice: porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Y finalmente, en Primera de Timoteo capítulo 6, del 15 al 16, que dice: el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios habita en luz inaccesible. Bien, veamos ahora: Dios es amor. Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículos 8 y 16, escribe lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Dios no necesita de nada, ni de nadie. Sin embargo, Él da a todos abundantemente y sin reproche, como dice Santiago 1, 5. Dios quiere dar de sí mismo a otros, ya que Dios es amor. Y la mayor demostración fue que dio a su Hijo por amor a la humanidad perdida. En su Evangelio, Juan escribe en el capítulo 3, versículo 16, un versículo que conocemos muy bien, esta declaración tan tremenda: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo haría las siguientes declaraciones: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Conocer el amor que cede a todo conocimiento. Efesios 3:19. Y el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Bien, pasemos ahora a los nombres divinos de Dios.
Otra cosa importante que contribuye a conocer más de la naturaleza de Dios son los nombres de Él que encontramos en la Escritura. Según el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, el nombre designa a una persona o cosa y todo lo que implica de autoridad, carácter, rango, majestad, poder, excelencia, etc. En las culturas antiguas el nombre de una persona no era un mero formalismo o convencionalismo social para designar y distinguir a unos individuos de otros, sino que además era un elemento esencial de su personalidad, esto sobre el nombre en general. Y sobre los nombres dados a Dios en la Biblia dice cómo es Él, y por esta razón, para conocer su esencia y naturaleza en cuanto revelada, es necesario no solo atender a los términos concretos que lo enuncian, sino también fenomenología de cada nombre en sí mismo, la etimología que revela sus raíces y sentido, su entorno cultural y contexto religioso. Los nombres aplicados a Dios en el texto sagrado equivalen a símbolos en términos de categoría tomados del mundo y de la experiencia humana. Hasta aquí la cita. Veamos en primer lugar los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Decir que la Biblia que usamos normalmente tiene los nombres traducidos, pero la Biblia textual vienen los nombres originales sin traducir. Por ejemplo, el nombre Elohim significa Dios en su grandeza y en su poder, su gran majestad, Dios uno y fuerte. Elión significa altísimo, es muy usado en los libros poéticos. Adonai significa Señor o dueño, o las cuatro consonantes con las que el pueblo judío conocía al Señor: Y, H, V y H. Según el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, este es el nombre inefable, que los judíos no tenían derecho alguno a pronunciar y que debían sustituir en la lectura del texto sagrado por el nombre de Señor o Adonai. Es por esta lectura que los masoretas tuvieron la idea de añadir a las cuatro consonantes las vocales que pertenecen a Adonai. El lector judío así no se equivocaba, sabía que tenía allí dos nombres en uno. Más tarde los cristianos transcribieron erróneamente como Jehová, dando así en una sola palabra las dos conjuntas. La verdadera transcripción debería ser Yahvé. Hasta aquí la cita. Yahvé tiene que ver con el verbo ser o estar. Indica existencia y presencia, o sea, el que existe por sí mismo. Recordemos las palabras de Dios a Moisés: Yo soy el que soy, en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Curios es otro nombre, significa Señor, según la Septuaginta. Veamos ahora nombres compuestos en el Antiguo Testamento. El Shaddai significa Dios Todopoderoso. Lo encontramos en Génesis 17, versículo 1. El Elión significa Dios Altísimo. Lo encontramos en Génesis capítulo 14, versículo 18. El Olán, Dios Eterno, Génesis 21, 33. Yahvé Jireh significa Yahvé proveerá. Lo encontramos en Génesis 22, 14. Yahvé Rafa, Yahvé tu sanador. Yahvé tu sanador. Lo encontramos en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Yahvé Nisi significa Yahvé nuestra bandera. Lo encontramos en Éxodo 17, 15. Yahvé Salón, el Dios de paz. Jueces 6, 23, 24. Yahvé Rahá significa Yahvé mi pastor. Salmo 23, 1. Yahvé Shikeneu significa Yahvé justicia nuestra. Jeremías 23, 6. Yahvé Shamma significa Yahvé está allí. Ezequiel 48, 31. Veamos ahora nombres de Dios en el Nuevo Testamento.
no son más familiares. Por ejemplo, Padre, Hijo, Espíritu, Señor, Dios. Y entre los nombres compuestos vemos Padre nuestro, del Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Abba Padre, Padre celestial, Padre de los espíritus, Padre santo, Padre justo, Padre de las luces, Padre de gloria. Nombre completo del Hijo. Señor Jesucristo, nombre compuesto que significa Señor, título de su deidad. Jesús, título de su humanidad. Y Cristo, título de su oficio como sacerdote, profeta, rey y Mesías, el ungido. Veamos nombres de la tercera persona de la Trinidad. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de Jesucristo, Espíritu del Señor, Espíritu de gracia, Espíritu eterno. Todo esto lo encontramos en el Nuevo Testamento. Bien, con los nombres de Dios terminamos el tema la naturaleza de Dios. El próximo día estudiaremos el carácter de Dios, donde veremos sus atributos incomunicables y los comunicables. Veremos su esencia, su poder, su conducta y su misión. Ahora me gustaría terminar con la lectura del Salmo 33, un salmo que exalta la grandeza de Dios. Lo vemos como el Dios creador, el Dios que gobierna, el Dios de la historia. Vemos la omnisciencia de Dios, el Dios que libra a los que le temen. Dice así el versículo 1. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y dicacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustran las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea su misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Hasta aquí la palabra de Dios. El Señor la bendiga. Amén.